Monarca de las sombras en DC capítulo 11. La primera oleada estaba casi encima de él. Sus pasos eran erráticos y sus gritos salvajes cada vez más fuertes. Arthur se armó de valor y plantó los pies con firmeza sobre el asfalto agrietado. La hoja de su gran espada captó la tenue luz y lanzó un destello intenso que pareció advertir a la horda que se acercaba. El primer golpe de Arthur con la espada magna del Lowborn fue calculado y brutal. La hoja trazó un arco en el aire con una gracia letal y cortó limpiamente al primer enemigo que atacó como si no fuera más que papel. La figura cayó sin hacer ruido y los pies de Arthur cambiaron de posición sin problemas, con movimientos casi instintivos. El siguiente oponente se le acercó con un tubo oxidado, cuyos bordes dentados apuntaban a su cabeza. Arthur inclinó ligeramente su cuerpo y el ataque falló por poco. Su mano libre se disparó, agarró al atacante por la muñeca y se la retorció con tanta fuerza que un crujido repugnante resonó en el aire. Sin dudarlo, le clavó el pomo de su gran espada en el pecho, haciéndolo caer hacia atrás. Esto me resulta familiar, murmuró Arthur para sí mismo, en voz baja, en medio del caos. Esquivó a otro asaltante, girando con el impulso y usando la parte plana de su espada para derribarlos. El sonido de pasos, docenas de ellos, se dirigía hacia él, pero permaneció desconcertantemente tranquilo. La espada se convirtió en una extensión de su cuerpo, cada golpe, cada estocada guiada por una pericia casi sobrenatural. Los enemigos caían como trigo ante una guadaña, cada golpe preciso y devastador. Arthur se agachó para esquivar un golpe salvaje de un garrote improvisado y respondió con una patada rápida que hizo que su oponente se estrellara contra otros dos. Cuando la horda se fue reduciendo, Arthur cambió de estrategia. Cuando otro enemigo se abalanzó sobre él con un trozo de cristal roto, lo enfrentó de frente con sus propias manos. Su puño chocó contra su rostro. El impacto fue fuerte y les rompió los huesos. Otro se acercó por su lado, pero Arthur giró con suavidad y le dio un codazo en la garganta antes de girar y golpear con la gran espada a un tercero. Esto se siente, como en casa, dijo Arthur en voz baja, y la revelación lo sorprendió incluso a él. Su cuerpo se movía como si hubiera sido entrenado durante décadas, como si lo hubieran forjado para ese preciso momento. La horda no se detuvo. Cuando llegó a las afueras del nivel 2, los enemigos comenzaron a cambiar. Ya no se parecían a los humanos, estaban deformados, sus cuerpos retorcidos y anormalmente voluminosos. Una de esas figuras, con músculos grotescos que sobresalían de manera desigual de sus brazos y hombros, rugió mientras cargaba contra él. Arthur se mantuvo firme y entrecerró los ojos cuando la criatura lanzó un enorme brazo hacia él. Se hizo a un lado en el último segundo y el suelo se agrietó en el lugar donde aterrizó el golpe. La gran espada de Arthur cortó hacia arriba con un movimiento suave y se clavó profundamente en el torso expuesto de la criatura. La sangre ennegrecida brotó de la herida, pero la criatura no cayó de inmediato. Así que eres más duro, dijo Arthur con una sonrisa burlona. Bien. Estaba empezando a aburrirme. La criatura rugió de nuevo, agitando el otro brazo con furia. Arthur saltó hacia atrás, evitando el ataque antes de acortar la distancia con una rápida estocada. Con un poderoso agarre a dos manos, clavó la espada en el pecho de la criatura, retorciéndola con brutal eficiencia antes de liberarla. El monstruo cayó al suelo, sin vida. Cuando llegó al nivel 5, Arthur estaba empapado en sudor, pero sonreía. Los enemigos ya no eran reconocibles como humanos. Eran bestias enormes con garras dentadas, ojos brillantes y formas distorsionadas. Uno se abalanzó sobre él, más rápido que el resto, con la garra apuntando directamente a su garganta. Arthur se agachó y la garra le rozó el pelo. Con un rápido paso hacia adelante, golpeó la mandíbula de la criatura con la empuñadura de su espada, aturdiéndola. A continuación, asestó un poderoso tajo ascendente que le cortó el brazo por completo. Otro monstruo, más grande que el anterior, blandió un enorme garrote hacia él. Arthur rodó hacia un lado y el garrote destrozó el suelo donde había estado parado. Sin dudarlo, se puso de pie de un salto, clavó la punta de su espada en el costado de la bestia y cortó horizontalmente su gruesa carne. Más fuerte, dijo Arthur en voz alta, con la respiración agitada pero una sonrisa firme. Pero aún no es suficiente. La batalla continuó, cada oleada más monstruosa y poderosa que la anterior, pero Arthur se movía con una precisión implacable. Era un torbellino de destrucción, su gran espada atravesaba a los enemigos con gracia y brutalidad. Incluso cuando estaba rodeado, nunca vaciló, usando sus puños, codos e incluso sus pies para someter a los atacantes cuando la espada no era suficiente. Cuando el último de los enemigos de nivel 5 se desplomó en el suelo, Arthur clavó la hoja de su espada en el suelo fracturado y se apoyó ligeramente en ella mientras recuperaba el aliento. Su corazón latía con fuerza y le dolía el cuerpo, pero no había forma de confundir el fuego en sus ojos. Miró a su alrededor, al silencioso campo de batalla, y el inquietante silencio se instaló una vez más. Está bien, dijo, sacando la gran espada y apoyándola sobre su hombro. Muéstrame qué más tienes, Torre del Destino. La luz tenue y parpadeante de la Torre del Destino proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes manchadas de sangre, restos del caos que Arthur había desatado. El aire estaba cargado de un hedor a carne quemada, sangre metálica y algo de otro mundo. Un aroma antinatural que se aferraba a sus sentidos.
Sus pasos resonaban en el espacio cavernoso mientras se acercaba a la escalera que conducía al nivel 10, cada paso lento pero inquebrantable, una sinfonía de determinación y agotamiento. El atuendo de Arturo, que antes era impecable, estaba desgarrado y empapado de sangre, parte de ella, la mayoría no. Su pecho se agitaba con cada respiración y sus brazos, tensos y tensos, soportaban el peso de su colosal espada. La hoja descansaba sobre su hombro y su filo goteaba un licor oscuro que silbaba suavemente al evaporarse en el aire. Los intrincados grabados del arma brillaban débilmente, como si estuvieran vivos, resonando con la sangre que había probado. Su rostro estaba manchado de suciedad y manchas carmesí. Un corte superficial le atravesaba la mejilla y una fina línea de sangre le bajaba hasta la mandíbula. Su cabello blanco ceniciento le caía sobre la frente, húmedo de sudor y mugre, pero sus ojos penetrantes ardían con intensidad. El paso de Arthur era lento pero deliberado, cada paso era un testimonio de la gran fuerza de voluntad que lo había llevado hasta allí. Su cuerpo gritaba por un respiro. Sus piernas se sentían como plomo, sus hombros le dolían por el peso de innumerables golpes. Este lugar es implacable, murmuró en voz baja, con la voz ronca por el esfuerzo. Su mirada se desvió hacia la imponente escalera que había delante, la última barrera hacia el temido nivel 10. Pero yo también lo soy. Arthur miró sus manos, callosas y en carne viva por haber agarrado la gran espada en incontables batallas. Flexionó los dedos, sintiendo el peso de la espada como una extensión natural de sí mismo. La torre lo había subestimado. Cada corte, cada golpe, cada batalla, todo había despertado algo más profundo en su interior. No solo estaba sobreviviendo a esta prueba, estaba prosperando en ella. Cuando Arthur entró en el nivel 10, se sorprendió al encontrarse en un callejón familiar. La luz tenue, las paredes agrietadas y la farola lejana reflejaban un recuerdo de días atrás. Más adelante, dos matones acosaban a una mujer que gritaba, con la voz temblorosa de miedo. ¿Esto es una repetición del pasado?, murmuró Arthur, agarrando con fuerza su espada. Sin dudarlo, avanzó y su espada abatió a los matones con golpes rápidos y precisos. Sus armas resonaron inútilmente mientras caían, dejando solo a la mujer agachada contra la pared. Arthur le tendió la mano. Ahora estás a salvo, dijo, con un tono tranquilo pero cauteloso. El temblor de la mujer se detuvo y fue reemplazado por una sonrisa inquietante. De repente, estalló en una risa maniática, con un eco antinatural en su voz. Arthur se quedó paralizado, bajó la mano extendida y sintió un escalofrío que lo recorrió. ¿Qué carajo está pasando?, preguntó, dando un paso atrás. Capítulo 12. Arthur vs Joker. Arthur observó conmocionado cómo la figura de la mujer se retorcía de forma grotesca. Sus miembros se contorsionaban de forma antinatural, su piel se volvía pálida y casi de un blanco enfermizo. Su cabello cambió de color, un lado de un rosa brillante y desagradable, el otro de un azul eléctrico profundo. Una amplia y desquiciada sonrisa se extendía por su rostro, el lápiz labial corrido formaba una sonrisa espantosa. Arthur entrecerró los ojos, con incredulidad grabada en su rostro. «¿Arlequín?», murmuró. Arley hizo girar un mazo enorme de la nada, riendo como un maníaco. «Din, din, din. Dale un premio al chico. Pero, cariño, ahora estás en mi patio de juegos». Apretó un botón en su mazo y, de repente, estalló confeti explosivo de la cabeza, llenando la habitación con destellos cegadores y polvo asfixiante. Arthur tosió y apartó el humo de colores con la mano libre. ¿En serio? ¿Bombas de confeti? ¿Esa es tu gran jugada? Arley le hizo un gesto con el dedo y sonrió desenfrenadamente. Oh, cariño, apenas estoy empezando. Se dio una voltereta hacia atrás sobre una cornisa cercana y soltó más bombas de humo al aire. Arthur gruñó, agarrando con fuerza su espada. Molesto, se lanzó hacia ella, pero cuando cerró la brecha, una figura oscura saltó en su camino. Sin pensarlo, Arthur blandió su espada, cortando la figura limpiamente por la mitad. Para su frustración, no era Arley, sino un enemigo sin rostro parecido a una turba que se desmoronó hasta convertirse en polvo. «Ups. Te equivocaste», se burló Arley desde arriba, balanceando sus piernas juguetonamente desde la cornisa. Arthur frunció el ceño y avanzó de nuevo, pero más figuras oscuras se lanzaron contra él desde todas las direcciones. Cada vez que intentaba acercarse a Arley, se veía obligado a acabar con las turbas que bloqueaban su camino. Su espada siempre golpeaba con precisión, pero cada golpe solo hacía que aparecieran más enemigos sin rostro entre él y su objetivo. Arley se rió entre dientes y le lanzó objetos al azar, pollos de goma, granadas de humo, incluso un pastel, pero ninguno de ellos le dio en el blanco o lo irritó más. Eres como un cachorro que se persigue la cola. ¡Qué mono! Arthur apretó los dientes y giró a mitad de su ataque para diezmar otra oleada de monstruos. Estás empezando a cabrearme, payaso. Ay, pobrecito, susurró Arley en tono burlón. ¿Por qué no te tomas un respiro? Oh, espera, no puedes. Apretó otro botón en su mazo y el suelo bajo Arthur crujió con chispas eléctricas. Arthur saltó hacia atrás justo a tiempo, sus botas resbalaron por el suelo. Eres todo trucos y nada de morder, gruñó.
Su paciencia se estaba agotando, activó sed de sangre, sus ojos brillaban con furia carmesí. La siguiente vez que una turba se abalanzó sobre él, Arthur se movió más rápido que antes, derribándolo en un solo movimiento limpio y acortando la distancia entre él y Arley. Ella intentó dar una voltereta hacia atrás, pero esta vez, Arthur anticipó su movimiento, saltando alto y golpeando su gran espada contra su mazo. El impacto lo destrozó y la hizo caer al suelo. Está bien, Kim dijo a Arthur, inclinándose sobre ella mientras ella luchaba por levantarse. Ya basta de juegos. Arley lo miró y un destello de pánico se dibujó en su rostro antes de forzar otra sonrisa. Supongo que se acabó la diversión, ¿eh? Levantó las manos en señal de rendición. Arthur no dudó. Basta de juegos, murmuró, blandiendo su espada en un arco limpio. La hoja la atravesó sin esfuerzo y el cuerpo de Arley cayó inerte al suelo. Exhaló bruscamente, agarrando su espada mientras miraba su cuerpo sin vida. Esto es solo una simulación, se recordó a sí mismo. No debería importar. Se secó el sudor de la frente, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Supongo que eso es todo para el nivel 10. Creo que puedo avanzar más. Auge. El sonido ensordecedor de una explosión lo interrumpió a mitad de la frase. La onda expansiva lo hizo caer al suelo. Arthur tosió, desorientado, mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. Miró hacia donde había estado el cuerpo de Arley y encontró un cráter humeante en su lugar. Un aplauso lento y amenazador resonó en el aire. Arthur entrecerró los ojos y de entre el humo apareció una figura que reconoció de inmediato. Un hombre alto con un traje morado, el pelo verde peinado hacia atrás y una cara pintada con una sonrisa horriblemente alegre. El Joker. Arthur entrecerró los ojos y apretó más la espada. Debes estar bromeando y... El Joker echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa escalofriante. Oh, nunca bromeo. Bueno, quizás a veces. Pero esto... Esto no es una broma, muchacho. Abrió los brazos y su voz destilaba burla. ¿Pensabas que mi chica Arley era el acto final? Oh, no, no, no. Ella es solo el acto de calentamiento para el verdadero final. Yo. Arthur se puso de pie, con el cuerpo tenso y la mente acelerada. ¿El Joker del nivel 10? Pensé que Arley era el jefe aquí, murmuró, sintiendo el peso de su situación. El Joker inclinó la cabeza y su sonrisa se ensanchó de forma poco natural. Oh, no te sorprendas tanto. Ahora estás en mi casa de la risa, muchacho. ¿Y las reglas? Bueno, digamos que son mías para doblarlas, o romperlas. Sacó una baraja de cartas afiladas como navajas, arrojó una al aire con indiferencia y la atrapó entre sus dedos. La expresión de Arthur se endureció. ¿Crees que te tengo miedo? ¿Miedo? Se rió el guasón, dándose golpecitos en la sien con un dedo. No, no pareces de ese tipo. Pero no importa, el miedo no es la única especia en mi cocina. ¿Qué tal y el caos? Con un chasquido de dedos, empezaron a surgir del humo turbas oscuras, sus formas grotescas y retorcidas, empuñando cuchillos, baits e incluso cadenas. Arthur giró los hombros y levantó la espada. Bien. Es un caos. Veamos cómo lo manejas cuando atraviese tu pequeño circo. El guasón sonrió con picardía, sacó un pequeño detonador de su bolsillo y lo agitó con picardía. Oh, te va a encantar lo que viene a continuación, muchacho. Hagamos que esto sea un verdadero espectáculo. La turba sombría de Joker avanzó como una marea de caos, sus formas grotescas blandían un arsenal de armas rudimentarias. Arthur blandió su espada con precisión, acabando con la primera oleada sin esfuerzo. Sus movimientos eran precisos, calculados, fruto de las mejoras del sistema, pero también de algo más profundo, algo instintivo. Durante todo ese tiempo, el Joker se mantuvo a un lado, sonriendo como un titiritero que mueve los hilos. Hizo girar el detonador en su mano, su risa resonó en el inquietante silencio entre los golpes de Arthur. Eres bueno, muchacho. Muy bueno. Pero estás jugando a las damas y yo estoy aquí con ajedrez 4D. Subamos la apuesta. Golpeó con la mano el detonador. Auge. Se produjeron explosiones alrededor de Arthur, lo que lo obligó a saltar hacia atrás para evitar los escombros que se derrumbaban. Las turbas no se detuvieron y se acercaron incluso cuando la espada de Arthur los atravesó. Sin embargo, sin importar cuántos matara, la sonrisa torcida del Joker permaneció plasmada en su rostro. Arthur apretó los dientes y su habilidad sed de sangre cobró vida. Un aura carmesí lo rodeó y los monstruos restantes vacilaron, temblando de miedo. Pero no el Joker. Simplemente se rió más fuerte, sus ojos brillaron con algo que puso nervioso a Arthur. Oh, eso es lindo. ¿Un aura un poco empapada de sangre? ¿Crees que eso me asustará? Se burló, abriendo los brazos. Niño, he estado mirando fijamente al abismo desde antes de que nacieras. ¿Y adivina qué? El abismo me devolvió la mirada y se rió. Arthur dudó por una fracción de segundo, desconcertado por la falta de miedo del Joker. Incluso con la sed de sangre activa, el hombre parecía deleitarse con el caos, como si prosperara gracias a él. ¿Qué demonios eres? Murmuró Arthur en voz baja.
El Joker le hizo un gesto con el dedo. Oh, no, no, no. Estás haciendo la pregunta equivocada, muchacho. No se trata de qué soy, sino de por qué. Y la respuesta es simple. Existo para mostrarle al mundo que todo es una gran broma. Y tú, mi amigo espadachín, eres el chiste. Capítulo 13. Arthur apretó la mandíbula, sacudiéndose la duda que se apoderó de su mente. Tenía que concentrarse. Las multitudes eran infinitas y el Joker estaba jugando con él, obligándolo a reaccionar en lugar de actuar. Entonces, el detonador le golpeó. Esa era la clave. Mientras otra oleada de turba se lanzaba contra él, Arthur fingió estar exhausto y dejó que sus movimientos fueran más lentos. El Joker inclinó la cabeza, curioso pero divertido. Ya nos estamos cansando, ¿no? No te preocupes, seguiré haciéndote reír. Arthur sonrió para sus adentros. Esperó hasta que los monstruos estuvieran a una distancia adecuada para atacar y, de repente, se lanzó hacia adelante con una explosión de velocidad, atravesando al grupo en un movimiento rápido. Su verdadero objetivo no eran ellos, sino el Joker. La sonrisa del payaso vaciló cuando Arthur cerró la brecha, con su gran espada lista para atacar. Pero justo cuando la espada se balanceaba hacia abajo, el Joker se hizo a un lado y arrojó una bomba de humo a los pies de Arthur. No está mal, chico. Pero tendrás que esforzarte más. Arthur anticipó el movimiento. A través del humo, lanzó su espada como si fuera una lanza, no apuntando al Joker sino al detonador que tenía en la mano. La hoja golpeó con precisión y destrozó el dispositivo. La risa del guasón vaciló por primera vez y fue reemplazada por una mirada de fingida decepción. Bueno, eso no es divertido, murmuró. Arthur no perdió tiempo, acortó la distancia y golpeó con el puño el pecho del Joker. El impacto lo hizo estrellarse contra un montón de escombros. El payaso gimió, pero incluso mientras yacía allí, ensangrentado y golpeado, su sonrisa permaneció. Arthur tomó su espada gigante y la apuntó a la garganta del Joker. Esto termina ahora, Batman debería haberlo hecho hace mucho tiempo, dijo con voz fría. El Joker se rió entre dientes, tosiendo sangre. Oh, muchacho, no lo entiendes, ¿verdad? Ya has perdido. ¿Crees que matarme significa que has ganado? No. Ahora vivo aquí. Se dio un golpecito en la sien con un dedo ensangrentado. Y cuando te mires al espejo, me oirás reír. Todas las veces. Arthur no respondió. Atravesó el pecho del Joker con la espada, silenciándolo. El payaso jadeó, su sonrisa nunca se desvaneció. Con su último aliento, susurró. Eres divertido, chico. Muy divertido, ¿no dejes que el mundo te arruine eso? El Joker murió con una sonrisa, sus ojos sin vida mirando fijamente a Arthur. Arthur sacó su espada, con las manos temblando levemente. Eso, ni siquiera fue real, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Pero la inquietud persistía. Su sed de sangre no había logrado asustar al Joker, y la valentía del payaso dejó una impresión inquietante. Se limpió la sangre de la cara y se giró hacia la salida del nivel 11. Si esto fue solo el comienzo, se dijo en voz baja, ¿qué diablos me espera en la cima? Arthur se quedó inmóvil después del suceso, con el cuerpo del Joker tendido sin vida frente a él. El silencio se cernía en el aire, un marcado contraste con el caos que se había desatado momentos antes. Entonces, una serie de notificaciones del sistema inundaron su visión, las palabras aparecieron ante él como un desfile de logros. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has derrotado al jefe de este nivel. Ahora puedes salir de la torre. Arthur entrecerró los ojos al ver que su nivel se disparaba, unos asombrosos 30 niveles ganados en tan poco tiempo. Su cuerpo estaba maltrecho, le dolían todos los músculos y respiraba con dificultad, pero los números en la pantalla lo dejaban claro. Se estaba volviendo más fuerte. Podría seguir, murmuró Arthur para sí mismo, con la mirada fija en el camino que tenía por delante, pero cada fibra de su ser gritaba por un descanso. Pero, cada hueso de mi cuerpo me dice que pare. Su cuerpo gritaba en protesta, magullado y ensangrentado, y aún así su hambre de fuerza lo impulsaba hacia adelante. Pero después de una breve pausa, suspiró, derrotado por el innegable cansancio que lo agobiaba. Debería irme, volver más tarde, susurró, casi como si estuviera negociando consigo mismo. La certeza de que no sabía cuánto tiempo había pasado lo carcomía. ¿Habían sido días? ¿Horas? De cualquier manera, la decisión era clara. Decidió irse y entró en el umbral donde lo esperaba el portal, con un resplandor que brillaba ante él mientras lo llamaba para que saliera de la torre. Cuando cruzó el umbral y el mundo a su alrededor cambió una vez más, Arthur se encontró afuera, de nuevo en las ruinas familiares de los barrios bajos. Pero esta vez, se sintió diferente. Más fuerte. Más, en sintonía con el poder que lo recorría. El sistema evaluó su desempeño, como siempre lo hacía, y luego apareció una notificación final. Maestría notable. La muerte te sigue donde quiera que pongas un pie. Has obtenido el título de Guardián del Alma. Se ha desbloqueado la extracción de sombras. Ahora puedes invocar hasta 20 soldados de sombras. Arthur dejó escapar un suspiro, sus ojos brillaban mientras asimilaba la magnitud de poder que acababa de desbloquear.
Guardián del alma. El título le sentaba bien de alguna manera, resonando con un poder oscuro y siniestro que parecía instalarse en lo más profundo de su ser. Sus dedos se flexionaron instintivamente y una sonrisa se dibujó en sus labios. Sus ojos, que brillaban con un azul intenso, miraban hacia el horizonte. Elige una palabra de comando para extraer e invocar sombras. Arthur leyó el mensaje y una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. Le habían dado el poder, los medios para controlar y doblegar a las sombras a su voluntad. Las posibilidades inundaron su mente, pero una idea se destacaba sobre el resto. La primera orden, la que uniría a las sombras a él, marcaría el tono de todo lo que vendría después. Sus ojos brillaban mientras pensaba en la palabra adecuada. Su voz era un susurro, pero el peso de su decisión hizo que el aire a su alrededor se sintiera cargado. Solo puede ser una palabra, se dijo Arthur. Levántate, dijo, y su voz cortó el silencio. La mente de Arthur corría a toda velocidad mientras la notificación se disolvía, dejando solo el peso de su nueva habilidad. Ahora es el momento de hacer crecer mi ejército, pensó para sí mismo, su voz apenas era un susurro. Raven estaba de pie en el centro de la sala común de los titanes, con los brazos cruzados sobre el pecho y un aire tenso a su alrededor. Miraba al suelo, con el ceño fruncido como si estuviera perdida en sus pensamientos, pero el peso de sus palabras todavía pesaba en la habitación. Lo he estado vigilando, comenzó en voz baja, casi con cautela, pero ha desaparecido. No encuentro rastro de él en ninguna parte. Ni siquiera con mis hechizos. Los titanes, reunidos a su alrededor, intercambiaron miradas. Robin, siempre estratega, enarcó una ceja y se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿De verdad? Preguntó con tono cortante. ¿Ni siquiera tu magia pudo rastrearlo? La expresión de Raven se ensombreció levemente, el familiar destello de frustración tirando de su control. No, espetó, sus ojos brillaron brevemente mientras la ira dentro de ella se encendía. Lo intenté todo, Robin. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Robin se recostó en su asiento, pensando en ello. Su actitud normalmente serena cambió a una de tranquila preocupación. Maldita sea, murmuró en voz baja. Está bien, Raven. Te dejaré encargarte de esto entonces. Starfire, que estaba cerca, levantó una ceja ante la reacción de Raven. Una sonrisa traviesa tiró de sus labios. Oh, Raven, bromeó juguetonamente, qué fuego en tus palabras. Te hace mucho más intrigante. Raven le lanzó una mirada aguda a Starfire, pero ella simplemente rió, claramente entretenida por la tensión. Solo digo, Raven, continuó Robin, que este tipo está empezando a interesarme. Si no podemos rastrearlo, será más peligroso. Ten cuidado. Suavizó su tono y había un extraño dejo de precaución en su voz. Raven respiró profundamente, reprimiendo su irritación. Lo sé, pero lo encontraré. Nadie se me escapa por mucho tiempo. Capítulo 14. Arthur se recostó en el sofá, rodeado de un silencio confortable mientras se relajaba en su sala de estar con poca luz. El brillo de la interfaz de su sistema era la única luz mientras observaba sus estadísticas y asignaba con facilidad sus puntos de habilidad ganados con tanto esfuerzo. Maldita sea, murmuró, con una sonrisa burlona en los labios. Me siento más poderoso que nunca. Sus dedos recorrieron los menús sin esfuerzo, sumando puntos a su fuerza e inteligencia, sintiendo la oleada de poder que lo recorría con cada asignación. Me he estado esforzando, pero ahora siento que podría enfrentar cualquier cosa. Nombre: Arthur Blackwind. Trabajo: Guardián del alma. Título: Azote de los indignos, 20% de ataque contra aquellos que albergan malas intenciones. Nivel: 40. Fatiga: 0. Caballos de fuerza: 3800 MP. 4700. Fuerza: 45-100. Salud: 27-84. Agilidad: 20-50. Inteligencia: 22-100. Sentido: 20-50. Puntos de habilidad disponibles: 90-0. Habilidad pasiva: Tenacidad nivel 1. Habilidad específica del trabajo: Extracción de sombras. Habilidades: Sed de sangre nivel 1. Se reclinó y se estiró, pues el peso de sus recientes batallas todavía se aferraba a su cuerpo. Sus músculos estaban doloridos, pero era un dolor satisfactorio, el que surge cuando uno se esfuerza al máximo. La torre y las batallas y todo eso parecía nada ahora. La mirada de Arthur se desvió hacia la ventana, la vista de Jump City se extendía ante él. Un repentino escalofrío que le hizo reflexionar le recorrió la espalda. No podía quitarse de encima la sensación de que la torre todavía tenía más que ofrecer, más que lanzarle. Debería volver a esa torre, terminar lo que empecé. Pero... Su voz se fue apagando, el recuerdo del guasón todavía le carcomía la mente. Una mueca le deformó el rostro al recordar la caótica presencia del loco, los juegos retorcidos a los que había jugado y el peligro que representaba. ¿En serio, Joker? Arthur soltó una risa baja y sacudió la cabeza. ¿Qué demonios hay en el nivel 50, Darkseid? ¿Me tocará luchar contra los dioses después? Su tono destilaba sarcasmo, pero la inquietud que se escondía tras sus palabras era inconfundible. Sabía que no debía subestimar lo que le esperaba.
Aunque su poder había crecido exponencialmente, había fuerzas en este mundo o en la torre que podían rivalizar o incluso superar a las suyas. Solo tenía que estar preparado para ellas. Me ocuparé de lo que venga después. Que venga. Murmuró antes de ponerse de pie, flexionando el cuerpo con una fuerza recién adquirida. Su mano se dirigió instintivamente a su espada, la gran espada del noble nacido, que colgaba en la pared cercana. Arthur estaba sentado en su sala de estar, hojeando distraídamente su teléfono. El silencio pacífico era bienvenido después del caos de la torre. El peso de sus pensamientos lo oprimía, pero era un consuelo en comparación con las batallas que había estado enfrentando. No estaba seguro de qué esperar a continuación, pero fue un alivio bienvenido. De repente, un escalofrío en el aire hizo que sus sentidos se pusieran alerta. Algo no estaba bien, algo que no podía precisar, pero la atmósfera cambió. Sintió una presencia detrás de él, más oscura y familiar. Ni siquiera se dio la vuelta. No hacía falta. Su voz era firme, aunque su mente iba a 1000 por hora. Entonces, ¿eres tú, eh? Detrás de él se escuchó una voz suave, tranquila y serena. Ha pasado un tiempo. Supongo que finalmente estás en casa. Arthur se giró para verla. Raven, parada en el umbral de su sala de estar, con su capa oscura balanceándose mientras lentamente se levantaba la capucha. Sus ojos violetas se clavaron en los de él con una intensidad que inmediatamente le recordó por qué la había estado evitando en primer lugar. Arqueó una ceja y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Me has estado acosando, no? Preguntó, cruzándose de brazos. Raven no pareció molestarse por su acusación. En cambio, dejó escapar un suspiro silencioso, casi divertido. Sí, lo hice. Y siento que el poder dentro de ti es incluso más fuerte ahora. La sonrisa burlona de Arthur se desvaneció mientras suspiraba, frotándose las sienes. Lo sé, Raven. He estado entrenando. Lo entiendo. Pero Raven no había terminado. Su voz, ahora más tranquila, tenía un matiz de curiosidad. Tú mataste a un matón hace poco, ¿no? Arthur entrecerró los ojos. La mención del acontecimiento despertó algo en su interior, algo peligroso, algo que le impedía asumir plenamente el manto de héroe. Lo hice. Pero ese no es el punto, Raven. No quiero ser parte de tu cruzada. No quiero ser el bueno. Mi sentido de la justicia no es ideal. La miró con una mezcla de frustración y determinación, esperando que ella lo entendiera. Antes de que pudiera terminar, Raven dio un paso adelante, con una expresión indescifrable, aunque algo en su tono se suavizó. No me importa, eso dijo, con voz firme, pero no cruel. Me llevó años aprender a controlar mis habilidades y emociones, años de soledad, dolor y lucha. Hizo una pausa y luego agregó, pero he aprendido y sé de lo que eres capaz. Podrías ayudar a la gente, más allá de tus propios objetivos personales. Arthur todavía no estaba convencido. Comenzó a caminar hacia su espadón, que estaba apoyado contra la pared cerca de la ventana. Mientras su mano se cernía sobre la empuñadura, la miró, girando el cuerpo a medias. ¿Por qué estás aquí, exactamente? Estoy seguro de que no estás aquí para debatir sobre moral conmigo. Raven dudó un momento, luego sus labios se curvaron en una extraña y pequeña sonrisa, más genuina que cualquier sonrisa que Arthur le hubiera visto antes. Es verdad. Aún quiero que te unas a nosotros. Sé dónde podrías poner en práctica tus habilidades. Hizo otra pausa, como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Y para eso, he llamado a un ayudante, alguien a quien estoy segura que apreciarás. Arthur enarcó una ceja ante la inesperada declaración. ¿Un ayudante? ¿De qué estás hablando? Antes de que Raven pudiera dar más detalles, una voz aguda, casi arrogante, irrumpió, cortando el aire entre ellos como una espada. Vaya, si no es el misterioso y melancólico héroe en ciernes. La voz era inconfundible, sarcástica y estaba impregnada de cierto encanto rudo. Arthur se giró y vio a un hombre parado justo detrás de él, con la mano apoyada pesadamente sobre el hombro de Arthur. El hombre tenía un aire de caos, una presencia que exigía atención incluso ante la creciente irritación de Arthur. Arthur frunció el ceño. ¿Quién demonios? El hombre sonrió, su pelo alborotado enmarcaba su rostro, un cigarrillo colgaba de sus labios. Su sonrisa era salvaje, traviesa, casi demasiado confiada. Constantine. John Constantine, a sus órdenes. Echó un vistazo a Arthur y luego le guiñó un ojo con complicidad. Nos vamos de viaje. Antes de que Arthur pudiera protestar, Constantine le puso una mano en el hombro, la presión fue sorprendentemente fuerte y, sin previo aviso, el mundo a su alrededor se deformó y se retorció. El aire crujió y, lo siguiente que supo Arthur, fue que sus pies ya no tocaban el suelo. Espera, ¿qué eres? La voz de Arthur fue ahogada por la repentina avalancha de movimiento vertiginoso. Relájate, dijo Constantine con una sonrisa. Te llevaré a un lugar agradable. Nada demasiado loco, bueno, nada demasiado loco para ti, amigo. La visión de Arthur se arremolinó y trató de apartarse, pero la magia que lo rodeaba era demasiado fuerte.
No tuvo más opción que dejar que eso sucediera. El hombre ni siquiera le dio la oportunidad de expresar su rechazo antes de que ambos desaparecieran, dejando a Raven parada en silencio detrás de ellos, con su mirada ilegible. Arthur no sabía a dónde se dirigía, pero por la mirada en los ojos de Constantine, sabía que no sería bueno. Mientras desaparecían en el éter, la voz tranquila de Raven los siguió. No te preocupes, Arthur. Esto es solo para que encuentres a tú. Capítulo 15. Shadows in Limbo. Arthur se tambaleó hacia adelante, sus botas rasparon contra el suelo irregular y agrietado debajo de él. El aire se sentía denso, casi sofocante, como si presionara contra su pecho con cada respiración que tomaba. Una extraña niebla pálida lo cubría todo, pero no era como ninguna niebla que hubiera visto antes. Brillaba, ondulaba como si estuviera viva y transmitía débiles susurros. Las sombras se extendían de manera antinatural, se curvaban y retorcían, aunque no había una fuente de luz discernible que las proyectara. ¿Qué demonios sí? Murmuró Arthur, y su voz se fue apagando mientras contemplaba el inquietante paisaje. El cielo, o lo que se consideraba cielo, era un revoltijo de gris y negro, con tenues vetas rojas que sangraban a través de él, como heridas en un lienzo viviente. A lo lejos, había estructuras imponentes y desmoronadas que parecían desafiar la lógica, subiendo y bajando en espiral. La tierra en sí era estéril pero estaba viva, latiendo débilmente bajo sus pies, como una entidad gigante que respiraba. Se dio la vuelta para mirar a Constantine, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Dónde diablos estamos? Constantine, de pie unos pasos más adelante, encendió un cigarrillo con un movimiento casual de su encendedor, aparentemente imperturbable ante el entorno de pesadilla. Dio una larga calada y exhaló humo que se enroscó de forma antinatural en el aire antes de disiparse en la niebla. Limbo, dijo con indiferencia. Oh, si te sientes poético, purgatorio. Un pequeño y acogedor reino intercalado entre los vivos y los muertos. Arthur parpadeó, intentando procesar las palabras. ¿Purgatorio? ¿Me trajiste al purgatorio? Constantine sonrió, claramente disfrutando del desconcierto de Arthur. Relájate, amigo. No es como si te hubiera arrastrado al infierno, aunque también tengo una tarjeta perforada para eso. Hizo un gesto con la mano con desdén. El limbo es donde se quedan las almas. Las que no llegaron a pasar la prueba del cielo o el infierno. Es complicado. Arthur lo miró fijamente, intentando asimilar lo que había pasado. Abrió la boca para hacer otra pregunta, pero decidió no hacerlo. En cambio, después de un momento de silencio, preguntó. ¿No eres parte de la Liga de la Justicia o algo así? Constantine se quedó paralizado a mitad de la carrera y luego se echó a reír, con un sonido agudo y seco como la grava. ¿Yo? ¿Parte de la Liga de la Justicia? Maldita sea, no. Sacudió la cabeza, con una amplia sonrisa. No cumplo exactamente las órdenes de ese murciélago. Y entre tú y yo, preferiría mantenerme alejado de él. El tipo es bueno en lo que hace, claro, pero es aburrido como un ladrillo. Siempre melancólico, siempre calculador. No es mi tipo de compañía. A veces sí, corrigió Constantine, moviendo un dedo. Trabajamos juntos de vez en cuando. Soy autónomo, amigo. Me llaman cuando las cosas se ponen feas con demonios o fantasmas o cualquier lío sobrenatural que no puedan controlar. No busco trabajos de héroe. Es malo para mi imagen. Arthur suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Está bien, de acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Constantine volvió a sonreír con sorna, mientras sacudía la ceniza de su cigarrillo. ¿Nosotros? No, amigo. Estás aquí porque le estoy haciendo un favor a mi aprendiz. Arthur enarcó una ceja. Entonces, ¿fue idea de Raven y ella es tu aprendiz? Bingo, amigo, ella me ha cobrado una deuda, dijo Constantine encogiéndose de hombros, con un tono de voz despreocupado, pero había un destello en sus ojos que insinuaba que no era tan sencillo como lo hacía parecer. Y me costó más de una pinta hacer esto, así que más vale que hagas que valga la pena. Antes de que Arthur pudiera responder, algo más atrajo su atención. A lo lejos, empezaron a moverse sombras, no sombras, sino figuras. Figuras errantes, sin rumbo, arrastrando lentamente los pies por el paisaje árido. Sus formas estaban distorsionadas, sus rasgos borrosos como recuerdos medio olvidados. Algunas parecían susurrar incoherentes, sus voces se fundían con el ruido ambiental de la niebla. Constantine miró las figuras y luego volvió a mirar a Arthur. Ah, los lugareños. Almas. Perdidas, confundidas y atrapadas aquí hasta que algo o alguien las libere. Arthur apretó con más fuerza la empuñadura de su gran espada. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que aparecían más almas errantes, con movimientos erráticos, casi desesperados. Entonces, tan repentinamente como aparecieron, los susurros cesaron y Arthur se dio cuenta de que Constantine ya no estaba a su lado. «John», gritó Arthur, dándose la vuelta y con el corazón palpitando con fuerza. Mientras Arthur permanecía en el inquietante silencio del limbo, el aire se volvió repentinamente más frío y una voz distante resonó en el vacío.
Al principio, apenas era un susurro, como un viento frío que pasaba, pero rápidamente ganó fuerza, una presencia inquietante que se acercaba. «¿Eres un asesino?», siseó la voz. Arthur se tensó y miró a su alrededor, pero no había nada más que sombras y espacio vacío. Una silueta comenzó a tomar forma y se manifestó lentamente en una figura frente a él. La figura era un hombre con ropas andrajosas, piel pálida como la ceniza, ojos hundidos y llenos de rabia. Parecía más bien un espectro, pero su presencia era innegable. «Una vez fui un hombre», dijo el fantasma con voz ronca y llena de ira. Un hombre desesperado que se vio obligado a tomar decisiones que no quería tomar, pero las tomé. Maté, robé y ahora estoy aquí, vagando por este lugar abandonado. La mirada hueca del fantasma se fijó en Arthur, y él se acercó más, sus pasos silenciosos pero cargados de juicio. «¿Y tú?», señaló el fantasma en tono acusador, y su voz se alzó con furia. «También tienes sangre en las manos. Puedo verlo. Cada alma que extingues pesa más sobre ti de lo que crees. ¿No lo sientes?». Arthur se quedó quieto, sus ojos se endurecieron mientras el fantasma continuaba, sus palabras como dagas. «No quería hacerlo, pero tuve que hacerlo. Hice lo que pude para sobrevivir». La voz del fantasma se quebró por la emoción. «Pero al final, pagué el precio, ¿no? Y ahora tú también lo harás». Una risa repentina resonó en la mente de Arthur, una voz oscura y áspera que solo él podía oír. La voz de Constantine resonó en su cabeza. «Tienes poder, amigo. Lo suficiente para hacerte el héroe, lo suficiente para matar a un hombre con un movimiento de muñeca. Pero cada alma que extingues tiene peso, y su historia no se desvanece cuando muere. Míralo. Mira la vida a la que acabaste. ¿Puedes soportar eso?». Arthur apretó más su espada y las palabras del fantasma le golpearon más fuerte de lo que esperaba. «No tienes idea de mí ni de mi poder, John», pensó Arthur. El fantasma gruñó, su forma tembló como si la energía de su ira fuera inestable. «¿Crees que estás por encima de esto? ¿Crees que eres diferente a mí? Tienes una maldición, un poder que te llevará por el mismo camino que yo seguí. Terminarás igual que yo, condenado y perdido». La respiración de Arthur se aceleró y sintió el peso de las palabras del fantasma. No se trataba de un simple espíritu cualquiera, sino de un reflejo de lo que podría llegar a ser de él si no tenía cuidado. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Constantine volvió a interrumpirlo, esta vez más distante. «Tienes un don, muchacho, pero dones como ese son maldiciones si no tienes cuidado», le advirtió Constantine, con palabras frías y directas. «¿Crees que al mundo le importa si tu intención era matar a alguien o no? Las intenciones no significan nada cuando hay un cuerpo bajo tierra y un alma vagando por aquí». Arthur apretó la mandíbula y entrecerró los ojos ante el espectro que tenía delante. La mirada de Arthur permaneció firme mientras el fantasma que tenía ante él se desintegraba y su forma se desvanecía en la interminable niebla del limbo. El inquietante silencio del lugar flotaba en el aire, roto solo por el débil susurro de las almas que pasaban. Pero entonces, un sonido agudo y metálico resonó en su mente, un sonido metálico familiar que atrajo su atención del paisaje oscuro. Notificación del sistema. Misión activada. Las entidades hostiles están intentando hacerte daño. Mata a los 10 demonios que intentan recolectar almas errantes. Son una amenaza para tu existencia en este reino. Arthur sonrió para sí mismo, sin detenerse en ningún momento mientras caminaba hacia la penumbra del limbo. «Me están confundiendo con una de las almas que recogen aquí», murmuró en voz baja. Su sonrisa se ensanchó mientras miraba hacia adelante, su mente ya calculaba su próximo movimiento. «Esto está bien para mí», dijo en voz alta, las palabras sabían a desafío. «Estaba preguntándome a quién debería convertir en mis primeros soldados de las sombras». Sus ojos brillaban con creciente entusiasmo a medida que la idea se consolidaba. Los demonios que cazaban almas eran los candidatos perfectos para iniciar su ejército. «Los mataré», murmuró Arthur, con los ojos ahora ardiendo de determinación. «Entonces, los convertiré en mis eternos soldados leales». Capítulo 16. Maestro del limbo. El aire en el limbo cambió y se espesó con una presencia siniestra mientras las sombras se deslizaban a través de la niebla. De la oscuridad cambiante, comenzaron a tomar forma figuras. Demonios grotescos y retorcidos con garras nudosas, dientes dentados y ojos que ardían con un hambre impía. Sus formas retorcidas latían con una energía sobrenatural. Su sola presencia era una afrenta al equilibrio entre la vida y la muerte. Constantine exhaló, ajustándose más el abrigo mientras observaba desde la distancia. Murmuró para sí mismo, con la voz cargada de diversión seca. «Bueno, se acabó el tiempo. Probablemente debería sacar al muchacho antes de que este lugar le ponga las garras». Se quedó callado cuando sus ojos agudos captaron algo. Arthur, de pie entre los horrores que se acercaban, con el cuerpo relajado y la respiración constante. Pero fue la sonrisa la que detuvo a Constantino en seco. Arthur no tenía miedo. En todo caso, estaba emocionado. Constantine chasqueó la lengua. «Ya veo, lo confundieron con un alma perdida. Pobres bastardos». Sonrió con sorna y se metió las manos en los bolsillos. «Esto será interesante de ver». Los demonios se abalanzaron.
Arthur se movió. El primero se le acercó, con sus extremidades alargadas estirándose de forma antinatural y sus garras intentando atacarle la garganta. Arthur se agachó, su cuerpo se retorció como un depredador experimentado y su puño se estrelló contra el pecho del demonio con una fuerza aplastante. El repugnante crujido resonó en el limbo cuando la criatura salió volando hacia atrás y se estrelló contra una columna rota con un impacto suficiente para destrozar la piedra. Otro rugió y saltó hacia él, abriendo sus enormes fauces dentadas para devorarlo por completo. Arthur cambió su peso, girando en el aire y su pie chocó contra el cráneo de la bestia como si fuera un ariete. La fuerza del golpe hizo que su cabeza se echara hacia atrás con un espantoso chasquido y su cuerpo sin vida se desmoronara en el suelo. Llegaron más, gruñendo y chillando, sus formas retorcidas se retorcían mientras intentaban rodearlo. Sus susurros se deslizaban por el aire, zarcillos de magia oscura que se aferraban a su mente. Ríndete, deja que la oscuridad te consuma. Eres uno de nosotros y ríndete y hazte más grande y... La sonrisa de Arthur se ensanchó. Qué lindo, estoy planeando hacerte lo mismo. Las voces no significaban nada para él. Sus intentos de corromperlo eran tan inútiles como intentar ahogar un pez. Él ya era una tormenta, una fuerza demasiado implacable para ser dominada. Un demonio se abalanzó sobre él con su cabeza cornuda, pero Arthur atrapó a la bestia en pleno ataque y retorció su cráneo grotesco con fuerza bruta hasta que el cuerno se rompió. Con una sonrisa diabólica, convirtió el hueso irregular en un arma improvisada y lo clavó en el pecho de otro demonio. La sangre espesa, negra y ardiente como el ácido se esparció por el suelo. El demonio chilló y su cuerpo se convulsionó violentamente antes de quedarse inmóvil. Arthur apenas le dedicó una mirada antes de destrozar al resto. Sus puños, más pesados que martillos de guerra, hundían cráneos. Sus patadas destrozaban espinas dorsales. Sus movimientos eran crudos, implacables, una sinfonía de destrucción interpretada únicamente con pura fuerza y voluntad. Cuando la batalla terminó, el suelo estaba cubierto de cuerpos destrozados y temblorosos. El silencio inquietante regresó y la niebla se arremolinó alrededor de Arthur como si también le temiera. Constantine dejó escapar un silbido bajo y dio un paso adelante. Bueno, eso fue algo. Compañero, acabas de darle una paliza a los demonios. Con tus propias manos. Y un cuerno ensangrentado. Arthur giró los hombros y exhaló. Tenía las manos empapadas de sangre de demonio y los nudillos magullados, pero firmes. Dejó que el momento se calmara antes de susurrar una sola palabra. Surgir. Las sombras se retorcieron y la estructura misma del limbo se estremeció ante la orden. Uno por uno, los demonios caídos se estremecieron y sus cuerpos se convulsionaron de forma antinatural. Sus ojos, que alguna vez estuvieron muertos, se reavivaron con una oscuridad inquietante y brillante. Los ojos de Constantino se abrieron de par en par. ¡Oh, maldita sea! Los demonios ahora atados a la voluntad de Arthur estaban frente a él, esperando la orden de su amo. Constantino soltó una risa aguda y sacudió la cabeza. Incluso la nigromancia, ¿eh? Estás realmente loco. Arthur simplemente sonrió, mirando a sus nuevos soldados con satisfacción. ¿Loco? Se volvió hacia Constantine, con los ojos brillando siniestramente. No, John. Apenas estoy empezando. Constantine exhaló, contemplando el campo de batalla. Arturo, erguido y con sus nuevos y sombríos secuaces arrodillados ante él en un silencio inquietante. El peso de su presencia hizo que incluso los retorcidos restos del limbo se estremecieran. John encendió un cigarrillo con un movimiento de los dedos, le dio una calada lenta y negó con la cabeza. Muy bien, ahora lo entiendo. Su tono era más suave, pero tenía un matiz de complicidad. Arthur lo miró y arqueó una ceja. ¿Entender qué? John sonrió con sorna y exhaló una bocanada de humo. Es un tipo como tú. Eres alguien como yo. Hizo un gesto vago hacia los espectros que se cernían en la distancia. Pensé que mostrarte las almas de los desafortunados te haría dudar un poco. Pero no. No sientes remordimiento por el mal, así que ¿para qué molestarte? Arthur simplemente sonrió, pasándose una mano por el pelo ensangrentado y acomodándose el abrigo como si acabara de terminar una pelea casual en lugar de una masacre. Ahora me gustas un poco más. Constantine se rió entre dientes secamente, arrojando su cigarrillo al abismo. Sí, eres un verdadero encanto. Pero hemos pasado suficiente tiempo en este infierno, esos eran solo demonios menores. Nos vamos. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño colgante grabado, un artefacto que zumbaba con un poder sobrenatural. En el momento en que murmuró un conjuro, el aire se retorció y la realidad misma se dobló hacia adentro. Una luz cegadora los envolvió a ambos. El limbo se desvaneció. Y así, sin más, desaparecieron. El aire se retorció una última vez cuando el símbolo de teletransportación se desvaneció, dejando a Arthur y Constantine parados en medio de su sala de estar poco iluminada. Raven estaba esperando. Con los brazos cruzados y la capucha baja, su mirada oscilaba entre los dos hombres. En el momento en que los vio, frunció el ceño. ¿Cómo te fue? Arthur, que todavía estaba quitándose el polvo de los últimos restos del limbo de su abrigo, sonrió. Bueno, disfruté del limbo.
Me encantaría volver alguna vez, tal vez encontrar demonios más fuertes. Raven abrió mucho los ojos. ¿Limbo? Su voz era más aguda de lo que pretendía y se volvió de inmediato hacia Constantine con expresión tensa. Creí que habías dicho que solo le enseñarías a controlar su oscuridad, su magia y sus poderes. Constantine levantó una mano perezosamente, como si ya estuviera aburrido de la conversación. Sí, sobre eso, miró a Arthur, luego de nuevo a Raven, dando una larga calada a su cigarrillo antes de exhalar. Resulta que el tipo no necesita orientación. Limbo ni siquiera le rascó la mente. Lo suficientemente fuerte como para no verse afectado, no está mal, ¿eh? Sonrió. El ceño fruncido de Raven se profundizó. Constantine, que claramente había terminado con la conversación, estiró los brazos. Bueno, esa es mi señal para irme. Ustedes dos sean amables. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo y miró a Raven con una sonrisa torcida. ¿Cuida al pequeño Artie, sí? Oh. Tal vez él debería cuidarte a ti. Es difícil saberlo con este. Arthur se rió entre dientes mientras observaba cómo John desaparecía en la noche, dejando solo un leve aroma a humo y magia. De repente, Arthur sintió una sensación familiar. Todo su cuerpo se llenó de una nueva fuerza. Entonces, la fría y mecánica voz del sistema resonó en su mente. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Arthur exhaló lentamente, haciendo girar los hombros mientras un poder puro lo recorría. Sus músculos se tensaron, sus sentidos se agudizaron. Cada fibra de su ser se sintió fortalecida. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Nuevo equipo obtenido. Collar forjado en el abismo. Un collar oscuro elaborado por un demonio menor y reforzado con energía infernal. Otorga estadísticas defensivas y resistencia a influencias corruptoras. Nuevo objeto obtenido. Llave. Se darán más detalles una vez que se cumplan ciertas condiciones. Arthur bajó la mirada mientras su ropa informal cambiaba de posición y el caparazón forjado por el abismo lo envolvía en una armadura oscura y segmentada con runas que brillaban levemente grabadas en su superficie. El peso era perfecto y el ajuste perfecto. Sonrió. No está mal. Parece que Limbo me dejó un regalo de despedida. Me alegro de que la armadura y el collar sean invisibles, de lo contrario se vería ridículo. Raven, que seguía observándolo atentamente, entrecerró los ojos. Hola. Arthur. Arthur flexionó los dedos, sintiendo el poder vibrar bajo su piel. Raven, ahora estoy listo para trabajar con ustedes, no me uniré oficialmente, así que no voy a hacer ningún tipo de prueba o muestra de sangre o lo que sea que Robin pida, solo necesito pelear, ya ves, admitió, inspeccionando la críptica llave que había aparecido en su mano. El sistema se negó a revelar su propósito todavía. Si tu oferta sigue en pie, claro está a punto. Los ojos de Raven se suavizaron y había una calidez inesperada en su voz cuando habló. Siempre fue así, Arthur. He estado deseando esto. No puedes seguir corriendo por tu cuenta. Si te quedas aislado, alguien como Batman acabará pisándote los talones. Y no podrás luchar contra él por ti mismo. La expresión de Arthur se endureció por un momento, pero permaneció en silencio mientras el pensamiento resonaba en su mente. Lo haría de todos modos. Ese hombre ya tiene planes para neutralizarlos a todos. Si algo sucede, sería lo. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Mismo para mí. Volvió a mirar a Raven y la miró fijamente. Ya veremos. Capítulo 17. La puerta se abrió con un suave crujido y el corazón de Arthur dio un vuelco. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Mierda, susurró en voz baja. Raven, parada a su lado, lo miró fijamente. Mierda, dijo al unísono, ambos se quedaron congelados por un momento. No había tiempo para reaccionar, ni para escapar. Sin decir palabra, ambos se precipitaron hacia el armario, apretujándose en el reducido espacio, los estantes se hundieron en la espalda de Arthur. El cuerpo de Raven se apretó contra el suyo, sus rostros incómodamente cerca, su aliento cálido contra su oído. Por un segundo, ambos se pusieron rígidos, inseguros de cómo manejar la repentina proximidad. Pero con una mirada compartida, se adaptaron en silencio, tratando de hacerse lo más pequeños posible. La mente de Arthur estaba a 1000 por hora. Así que es él, pensó, mientras observaba desde el hueco del armario cómo entraba el intruso. Su hermano mayor, Adam Blackwing, con su mirada aguda y calculadora y su aire de autoridad. Raven, sin embargo, no estaba prestando atención a Arthur en ese momento. Estaba mirando la figura, con los ojos entrecerrados como si algo hiciera clic en su mente. Espera, murmuró. ¿Lo he visto en alguna parte antes? Arthur apenas resistió el impulso de maldecir en voz alta. Genial, ahora está pensando demasiado. El silencio se prolongó entre ellos, ambos tratando de no respirar demasiado fuerte mientras observaban a Adam paseando por la habitación. Raven entrecerró los ojos, sus pensamientos a toda velocidad. ¿Dónde lo he visto antes y?
Murmuró de nuevo, mirando a Arthur, con creciente sospecha. Arthur, intentando mantener la compostura, le dedicó una breve sonrisa tranquilizadora, pero su corazón latía con fuerza. Esto está demasiado cerca. ¿Es ese tu hermano? Preguntó Raven en un susurro, todavía tratando de unir las piezas. Arthur no respondió de inmediato, sus pensamientos todavía estaban confusos. Supongo, quiero decir, sí, es él. Mi hermano, dijo en voz baja, preguntándose qué pensaría Raven de esto. Murmuró Adam desde el otro lado de la habitación, caminando de un lado a otro. Bueno, ¿a dónde se fue ese idiota? Su voz estaba llena de frustración, y eso hizo que la sangre de Arthur hirviera. Apretó la mandíbula, la irritación se reflejó en su rostro. ¿Ese idiota? Quería gritar, quería enfrentarse a su hermano en ese mismo momento, pero permaneció en silencio, respirando profundamente para controlar el impulso. Lo último que necesitaba era que su hermano descubriera que no estaba solo. Raven, sin embargo, no era tan hábil para ocultar su curiosidad. Se volvió hacia Arthur, con el ceño fruncido. ¿Por qué te escondes aquí, Arthur? ¿Es tu casa?, preguntó, con un tono despreocupado pero un poco brusco, notando claramente su agitación. Arthur suspiró, frotándose la frente como si toda la situación fuera una molestia. No sé, se quedó en silencio por un momento, mirándola. Luego sonrió, su irritación se mezcló con un dejo de humor seco. ¿No puedes abrir un portal o algo? ¿O estás disfrutando esto? Vámonos. Raven, ligeramente nerviosa por la sugerencia, chasqueó los dedos. Claro. ¿Por qué no se me ocurrió? Gruñó, claramente avergonzada, con los brazos cruzados. Le lanzó a Arthur una mirada penetrante, con el rostro enrojecido por una leve frustración. No es que lo esté disfrutando, ¿de acuerdo? Arthur reprimió una sonrisa. Bien, pensó divertido, pero antes de poder burlarse más de ella, escuchó un pequeño crujido. Adam hizo una pausa en su búsqueda, inclinando ligeramente la cabeza hacia el armario. Había oído algo y sus instintos se activaron. ¿Qué fue eso? Dio un paso más cerca de la puerta del armario, con la mano cerca del picaporte. El pulso de Arthur se aceleró. De ninguna manera. Ahora no. Antes de que Adam pudiera abrirla, Raven levantó rápidamente la mano y entrecerró los ojos. Un portal apareció, silencioso pero veloz, y los succionó a ambos con una fuerza tan suave que desaparecieron antes de que Adam pudiera verlos. Adam parpadeó, de pie frente al armario ahora vacío, la confusión se apoderó de él. ¿Qué demonios sí? Murmuró en voz baja, dando un paso adelante para abrir la puerta. Pero cuando lo hizo, no había nada. Ni rastro de nada. Mientras tanto, Arthur y Raven aterrizaron suavemente al otro lado del portal y la tensión entre ellos persistió, ambos todavía ajustándose al cambio repentino en el aire. Arthur suspiró aliviado. Eso estuvo demasiado cerca. ¿Casi me atrapan haciendo qué? Se escuchó el tono alegre, aunque ligeramente confundido, de Starfire. Arthur levantó la cabeza de golpe y vio a Starfire, con su vibrante cabello rojo ondeando en el aire como un halo, de pie con una sonrisa brillante e inocente. Inclinó la cabeza y sus ojos grandes y curiosos examinaron a la pareja que tenían delante. Detrás de ella estaba Beast Boy, en su forma verde habitual, sonriendo de oreja a oreja, Blue Beetle apoyado casualmente contra la pared y Robin, con los brazos cruzados y sus ojos penetrantes centrados en Arthur. Arthur sintió una oleada de calor en el rostro mientras la habitación parecía congelarse por un momento. Raven, siempre tranquila, puso los ojos en blanco y suspiró. No estábamos haciendo nada, dijo Raven rotundamente, lanzándole a Arthur una mirada de reojo que le hizo sentir que debería haber dicho algo más convincente. Arthur, que siempre estaba dispuesto a aceptar cualquier tontería que le lanzaran, abrió la boca para replicar, pero rápidamente se dio cuenta de que ninguna frase ingeniosa lo sacaría de esta. Sí, solo una sesión de entrenamiento, muy urgente, murmuró, con el sarcasmo goteando de su voz. Los ojos de Starfire brillaron con inocente curiosidad. ¿Sesión de entrenamiento? Miró a Raven en busca de confirmación. Pero estaban tan juntas. No sabía que ustedes dos estaban entrenando de esa manera. Arthur se atragantó con su propia respiración. ¿Qué? Balbuceó, con la cara más roja que un tomate. ¿Así es como me van a presentar a estos tipos? Entrenamiento, sí. En las artes de la magia. Bromeó Raven, cruzándose de brazos y mirando a Arthur con esa inconfundible mirada inexpresiva. Chico bestia, que se había estado riendo disimuladamente en el fondo, inmediatamente se echó a reír. Amigo, tengo que admitirlo, eso fue suave. ¿Están seguros de que no estaban escondiendo algún otro tipo de entrenamiento? Movió las cejas exageradamente, ganándose un gemido exagerado de Arthur. Robin, que seguía observando la escena con los ojos entrecerrados, descruzó los brazos y dio un paso hacia Arthur. Entonces, ¿este es Arthur? Su tono era serio, pero había un destello de diversión en sus ojos. Arthur miró a Robin y asintió con cierta cautela. Sí, soy yo. Arthur Blackwind. Encantado de conocerte, ¿no? Blue Beetle, que había estado observando todo desde un rincón, finalmente habló, con voz alegre y curiosa. ¿Así que tú eres el chico misterioso al que Raven ha estado vigilando?
Supongo que tienes habilidades serias, ¿eh? Arthur sonrió, un poco más tranquilo ahora que la tensión se había aliviado un poco. Podría decirse que sí. Tengo algunos trucos bajo la manga. Starfire sonrió alegremente, sin que la incomodara la situación anterior. Entonces debes ser muy hábil. Parece que tienes mucho potencial, Arthur. Juntó las manos con deleite y su entusiasmo prácticamente brillaba. Chico bestia, que nunca pierde la oportunidad de burlarse, sonrió. Entonces, ustedes dos, ¿eh? ¿Tú y Raven, tienen un sistema secreto de entrenamiento, de compañeros o algo así? La mirada de Raven se suavizó un poco, pero rápidamente agregó. Esto no es una comedia, chico bestia. Deja de interpretar las cosas como son. Chico bestia levantó las manos en señal de rendición, sonriendo de oreja a oreja. Está bien, solo estaba comprobando. No hay necesidad de ponerse a la defensiva. Robin, todavía serio pero con un leve atisbo de sonrisa burlona, se aclaró la garganta. Está bien, basta de bromas. Arthur, bienvenido al equipo, aunque no esperes un pase libre solo porque hayas causado una buena impresión en Raven. Miró a sus compañeros de equipo y luego a Arthur. Tendrás que demostrar lo que vales, como cualquier otra persona. Arthur dio un paso adelante y su tono fue firme. Solo quiero dejar una cosa en claro. No seré parte de tu equipo, pero te ayudaré porque quiero pelear. Robin miró a Arthur con los ojos entrecerrados, sopesando claramente sus palabras. Entonces, déjame aclararte, no quieres ser un titán, pero lucharás junto a nosotros cuando te convenga. Su voz era tranquila, pero había un dejo de escepticismo. Arthur asintió y cruzó los brazos. Así es. No trabajo en equipo, trabajo en batallas. Si hay una pelea que valga la pena, allí estaré. Robin intercambió una mirada con Raven, quien simplemente se encogió de hombros. Esa es su condición, confirmó. Robin exhaló bruscamente y se frotó la sien antes de volver a mirar a Arthur. Genial. Otro solitario con complejo de héroe murmuró en voz baja. Luego, con una pequeña sonrisa, agregó. Bien. Siempre y cuando no te interpongas en el camino ni provoques más problemas de los que resuelves, lo permitiré. Pero no esperes que te rescatemos cuando las cosas se pongan feas. Arthur entrecerró los ojos y observó cómo Robin se frotaba la sien con frustración. Sé que no confías en mí, chico maravilla. Pero eso es bueno, no deberías hacerlo. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios cuando miró a Robin directamente a los ojos. No lo cambiaría por nada del mundo, dijo Arthur con un tono de diversión en su voz. Capítulo 18. Robin estaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. Bueno, estás de suerte, Arthur. Tenemos algo que hacer mañana. Arthur levantó una ceja. ¿Sí? Robin asintió. Hemos recibido información sobre un cargamento peculiar que se dirige a Metrópolis. Se transporta a través de los muelles de Steel Point aquí en Hunt City antes de ser redirigido al X-Corp. Arthur suspiró, sabiendo ya a dónde iba a parar. Por supuesto, tenía que ser Luthor. Robin sonrió. Se volvió hacia el equipo. Titanes, ¿nos iremos a las? Mierda, interrumpió de repente Arthur, frotándose la sien. Toda la sala quedó en silencio y todos lo miraron. Me olvidé por completo de la escuela, murmuró Arthur. Ya me he perdido bastante. Por un momento, hubo silencio. Luego, Chico Bestia se echó a reír y, pronto, toda la sala lo siguió, incluso Raven, que se tapó la boca ligeramente, pero aún así se rió. Amigo. Sonrió Chico Bestia, señalando a Robin. ¿Quién crees que financia esa escuela? Arthur parpadeó y luego miró a Robin con los ojos entrecerrados. La comprensión lo golpeó como un camión. Espera un minuto. Robin simplemente sonrió, con los brazos cruzados. Chico Bestia se rió entre dientes. Vamos, hombre. Todos nos saltamos. Bueno, excepto Raven, porque ella es una nerd. Raven le lanzó una mirada fulminante, inexpresiva. Puedo y te teletransportaré al sol. Mientras tanto, Arthur unió todas las piezas. Suspiró y sacudió la cabeza. Por supuesto. Wayne Enterprises, pensó para sí mismo. No me extraña que Raven dijera que no sería el primero en tener poderes allí. Robin se limitó a sonreír. Ahora lo estás entendiendo. Robin se cruzó de brazos y miró a Arthur con mesura. Saldremos al amanecer. Descansa un poco. Se giró ligeramente y señaló hacia el vasto interior de la torre. Es lo suficientemente grande. Siéntete como en casa. Pero no andes fisgoneando donde no debes. Arthur sonrió ante la advertencia implícita, pero simplemente asintió. Entendido. Gracias. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con Raven y Chico Bestia. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo a medida que caminaban por los elegantes pasillos de la torre. En cuanto estuvieron fuera del alcance auditivo, Cyborg miró a Robin. No confías en él, ¿verdad? La respuesta de Robin fue inmediata. No. Arthur observó el entorno mientras atravesaban la torre. Era una maravilla moderna. Acero y cristal elegantes, reforzados pero diseñados para la comodidad.
La tenue iluminación del pasillo proyectaba sombras alargadas a lo largo de las paredes, y el suave zumbido de la tecnología oculta llenaba el silencio. Incluso sin estar en sintonía con ella, podía sentir las medidas de seguridad implementadas. Cámaras, sensores de movimiento, tal vez incluso algo místico entretejido por Raven. No eran descuidados. Mientras caminaban, Chico Bestia cambiaba de forma cada pocos segundos. Un colibrí pasaba rápidamente frente a la cara de Arthur, una serpiente se enroscaba momentáneamente alrededor de su brazo antes de caerse, y luego volvía a su habitual piel verde. Entonces, amigo, ya que eres bastante fuerte, quizás deberíamos entrenar alguna vez. Arthur lo miró de reojo. ¿Has oído eso, eh? Se volvió hacia Raven y cruzó los brazos. Vaya cosa por no informarles sobre mí a los titanes. Raven suspiró, imperturbable. Solo mencioné un poquito sobre ti. Chico Bestia se rió. Sí, bueno, esa pequeña parte hizo que Robin te pusiera en su lista de amenaza potencial. Le dio un codazo a Arthur en broma. Eso es bastante impresionante, hombre. Arthur sonrió, pero no respondió. Ya lo esperaba. Finalmente se detuvieron frente a una puerta y Raven hizo un gesto hacia ella. Esta es tu habitación. Arthur entró y contempló el espacio. Era sencillo pero bien diseñado. Paredes oscuras con tiras de luces de neón en las esquinas, una cama espaciosa, un escritorio con una interfaz incorporada y, lo más importante, una enorme ventana con vista a Hunt City. Las luces de la ciudad centelleaban contra la noche y el reflejo de la torre en forma de T en el agua daba una sensación de aislamiento y dominio sobre el horizonte. Arthur dejó escapar un suspiro. No está mal, Robin. ¿Crees que no puedo ver las cámaras y la seguridad que tienes aquí? Esto parece más una celda de prisión que una habitación. Chico Bestia se apoyó contra el marco de la puerta, todavía sonriendo. En fin, sobre ese combate. Arthur le dirigió una mirada inexpresiva. Chico Bestia levantó las manos. Está bien, está bien. Mañana después de la misión, entonces. Raven, que ya se estaba volviendo para irse, miró a Arthur una última vez. Descansa un poco. Tenemos trabajo que hacer. Arthur sonrió. Estoy deseando que llegue. Mientras la puerta se cerraba, exhaló y se pasó una mano por el pelo. Su cuerpo todavía vibraba con el poder residual del limbo. Arthur se apoyó contra el borde de su cama, haciendo rodar los hombros mientras exhalaba. El débil resplandor de las luces de la ciudad fuera de su ventana parpadeaba en su visión periférica, pero su mente estaba en otra parte. No puedo dejar que Robin vea lo que realmente puedo hacer, especialmente mientras todavía no soy lo suficientemente fuerte en comparación con lo que tiene la JL. Sabía cómo operaba la gente como Robin, analizando, calculando, preparando contramedidas. Si el líder de los titanes veía demasiado pronto, Arthur se convertiría en una carga en lugar de un aliado. Todavía no. Que me subestimen por ahora. Con ese pensamiento, abrió la interfaz de su sistema. Una pantalla azul transparente se materializó ante él, arrojando un brillo etéreo sobre la habitación poco iluminada. Sus estadísticas se desplegaron en líneas de texto ordenadas. Nombre: Arthur Blackwind. Trabajo: Guardián del Alma. Título: La maldición de los indignos más 20% de ataque contra aquellos que albergan malas intenciones. Nivel: 46. Fatiga: 0. Pérdida de peso: 3950. MP: 5800. Fuerza: 101-104. Salud: 85-88. Agilidad: 51-54. Inteligencia: 110-122. Sentido: 51-54. Puntos de habilidad disponibles: 9-0. Habilidad pasiva: Tenacidad, nivel 1. Habilidad específica del trabajo: Extracción de sombras. Habilidades: Sed de sangre, nivel 1. Equipo: Conjunto de armadura de caballero de Azarat. Collar forjado en el abismo. Inventario: Espada gigante del bajo nacimiento. Arthur flexionó los dedos al sentir el sutil cambio en su cuerpo. Sus músculos se tensaron, sus reflejos se agudizaron y su mente se volvió aún más sensible a las sombras. La inteligencia adicional le dio más peso a su magia y la mayor agilidad lo haría más fluido en la batalla. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Esto debería ser suficiente, por ahora. Cerrando la interfaz con una orden mental, Arthur se recostó contra la cabecera de la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Arthur se dijo a sí mismo: no puedo esperar para darlo todo. Arthur se movió cuando algo, o mejor dicho, alguien, lo sacudió violentamente. Una voz atravesó el velo del sueño y lo arrastró de regreso al mundo de la vigilia. Oye, despierta, amigo. Nos vamos. Abrió un ojo y vio el rostro sonriente de Chico Bestia que se cernía sobre él. El cambiaformas de piel verde prácticamente rebotaba con energía, cambiando entre diferentes formas: un perro, un gato, un mono, antes de volver a su forma habitual. Arthur gimió, pasándose una mano por la cara. ¿Qué hora es? Es hora de ir a patearle el trasero a algún chico malo, gritó Chico Bestia. Vamos, hombre, todos están esperando. Arthur exhaló bruscamente y se incorporó lentamente.
Aún estaba aturdido y su cuerpo se resistía a moverse. Incluso con sus estadísticas mejoradas, despertarse así seguía siendo un fastidio. Su cabello estaba hecho un desastre, la camisa le caía por la mitad y estaba bastante seguro de que parecía que lo había atropellado un camión. Chico Bestia lo miró de arriba abajo y se rió entre dientes. Amigo, pareces muerto. Arthur le lanzó una mirada fulminante. ¿Sí? Quiero decir que no estás tan lejos de la verdad. Chico Bestia simplemente se rió y se transformó en un pájaro, aleteando antes de que Arthur pudiera golpearlo. Murmurando en voz baja, Arthur se levantó de la cama y se vistió. Su armadura invisible y el pequeño collar forjado por los demonios que había conseguido en el limbo se sentían cómodos y ligeros en su cuello, pero podía decir que ofrecían una protección decente. Se puso un abrigo largo encima, cuyo material oscuro fluía mientras caminaba hacia el área común. Cuando llegó, el resto de los titanes ya estaban reunidos. Robin estaba de pie al frente, con los brazos cruzados, irradiando esa energía de líder melancólica habitual. Starfire flotaba cerca, su cabello como una cascada de fuego contra el cielo de la mañana. Kyborg estaba calibrando el cañón de su brazo, mientras que Bluebeard le ajustaba los ajustes de su traje. Y luego estaba Raven, de pie, ligeramente apartada del grupo, con los brazos cruzados. Lo miró fijamente con expresión indescifrable. Robin se volvió hacia él cuando se acercó. Te tomó mucho tiempo. Arthur se pasó una mano por el pelo alborotado. Me desperté con un animal del zoológico que me sacudía como si hubiera sido un terremoto. No fue una mañana exactamente tranquila. Chico Bestia sonrió. Oye, al menos estás despierto. Robin ignoró sus bromas y se puso manos a la obra. Nos estamos moviendo ahora. El envío se está transportando a través de los muelles de Hunt City. Nuestra información dice que es para LexCorp, pero hay algo en esto que no encaja. Lo interceptaremos antes de que salga del puerto. Arthur sonrió burlonamente y se hizo crujir los nudillos. Lex Luthor, ¿eh? No puedo esperar. Sus ojos brillaron con algo peligroso. Por fin, algo divertido. Capítulo 19. Los titanes se agazaparon detrás de una pila de contenedores de carga. La brisa salada del océano traía el zumbido distante de la maquinaria del puerto. Grúas imponentes se alzaban sobre sus cabezas, sus siluetas recortaban el cielo oscurecido. El puerto en sí no estaba lleno de trabajadores del muelle, sino de algo mucho más peligroso. Guardias armados patrullaban la zona, sus movimientos eran rápidos y metódicos. No eran simples matones a sueldo. Su coordinación, su equipo, la forma en que se movían, denotaban experiencia. Kyborg hizo zoom con su ojo cibernético. Estos tipos tienen un arma muy poderosa. Estamos viendo rifles de asalto de alta calidad, armaduras tácticas, apuesto a que son exmilitares. Arthur se apoyó contra el frío metal del contenedor y examinó a los guardias con la mirada. Sí. No son los típicos policías de alquiler del LexCorp. Son mercenarios bien entrenados. Giró el hombro y apoyó una mano en la empuñadura de su gran espada. Yo despejaré el camino. El brazo de Robin se extendió hacia adelante. No. Arthur frunció el ceño, pero no siguió adelante. Todavía. Robin mantuvo la voz baja y entrecerró los ojos mientras evaluaba la situación. Haremos esto bien. Sin ruido innecesario. Necesitamos saber qué están protegiendo antes de empezar a atacar. Arthur suspiró, pero cedió. Tenía que admitir que Robin no se equivocaba. No se trataba de una escaramuza cualquiera. Fuera lo que fuese lo que Luthor estaba moviendo, tenía que ser importante. Robin presionó su comunicador. Yo iré al frente. Starfire, Bluebeard permanezcan en posición. Kyborg, sigan escaneando. Raven, estén atentos a cualquier cosa extraña. Arthur sonrió. Y yo me quedaré aquí sentado observándote. Robin le lanzó una mirada pero no respondió al comentario. Se deslizó entre las sombras, moviéndose con sorprendente facilidad para alguien que vestía de rojo y verde brillante. Uno por uno, eliminó a los guardias, con movimientos precisos y eficientes. Un golpe en el cuello, un barrido de la pierna, un estrangulamiento, todo silencioso, todo efectivo. Arthur observaba desde lejos, realmente impresionado. Es bueno. Raven, parada a su lado, estaba menos concentrada en la actuación de Robin. Frunció el ceño y las sombras titilaron en las profundidades de su capucha. Pero hay algo extraño. Arthur se tensó de inmediato. Confiaba en sus instintos y en sus sentidos. Sí, murmuró, apretando los dedos alrededor de su espada. Hay una presencia extraña aquí. En el momento en que Robin dio la señal, los titanes entraron en acción como una máquina bien engrasada. Arthur se abalanzó primero y se enfrentó a un grupo de mercenarios de frente, con su espada aún atada a la espalda. En lugar de desenvainarla, golpeó con el puño el estómago del soldado más cercano, y la fuerza bruta hizo que el hombre cayera hacia atrás. Otro se le acercó por un costado, blandiendo un bastón. Arthur atrapó el golpe con la mano desnuda, retorciendo el arma y clavándole el codo en la mandíbula. El mercenario cayó como un saco de ladrillos. Beast Boy, a medio camino, se transformó en un rinoceronte y atravesó una línea de guardias antes de volver a su forma humana. Hombre, esto es casi demasiado fácil.
No se entusiasmen, manténganse concentrados, advirtió Robin, dando vuelta de 2 mercenarios y aterrizando detrás de ellos. Un rápido movimiento de su pierna los hizo perder el equilibrio y, antes de que pudieran recuperarse, golpeó puntos de presión en sus cuellos, dejándolos inconscientes. Starfire volaba por encima de nosotros, sus ojos brillaban de un verde intenso mientras desataba una ráfaga de rayos estelares. Ríndanse, declaró, enviando otra ráfaga a un grupo de hombres que se apresuraban a ponerse a cubierto. Por favor, ríndanse antes de que me vea obligada a aumentar mi fuerza. Blue Beetle, con su armadura moviéndose en respuesta a los enemigos que se acercaban, disparó una explosión de energía que hizo que un grupo de mercenarios se estrellara contra un cajón de carga. Quiero decir, les dio una oportunidad, bromeó, con el cañón de su brazo todavía zumbando. Arthur se agachó para esquivar un puñetazo salvaje, agarró al atacante por el cuello y lo estrelló contra otro guardia. Exhaló bruscamente y sacudió la mano. Se estaba conteniendo deliberadamente. Si usaba toda su fuerza, esos hombres quedarían destrozados sin posibilidad de reparación. No estaba seguro de por qué le importaba, pero algo en la facilidad con la que podía matarlos le ponía los pelos de punta. Kyborg, que les había estado cubriendo las espaldas, disparó su cañón sónico y mandó a volar a los últimos mercenarios. ¿Son todos?, preguntó mientras escudriñaba el área. Robin se sacudió el polvo. Eso parece. Dirigió su atención al verdadero objetivo. El cargamento que habían estado custodiando. Era un contenedor grande y reforzado que se estaba cargando en un barco de carga. Una simple mirada a su costado les indicó todo lo que necesitaban saber. Un logotipo rojo brillante del X-Corp estaba estampado en el metal. Bueno, no es ninguna sorpresa, murmuró Chico Bestia. Pero Arthur no estaba mirando el logotipo del X-Corp. Su mirada estaba fija en otra cosa. Un nombre impreso justo debajo. Grupo Científico Blackwind. Raven notó su expresión. ¿No es ese tu nombre? Todo el equipo se volvió hacia él. Arthur dio un paso atrás, completamente desconcertado. ¿Qué demonios es esto? Robin entrecerró los ojos. No dijo nada, pero la sospecha era evidente. Antes de que Arthur pudiera procesar las implicaciones, Kyborg avanzó y su mano mecánica se transformó en una herramienta de corte. Solo hay una manera de averiguar qué hay dentro. Saltaron chispas cuando abrió el contenedor y forzó la apertura de las puertas reforzadas. Un resplandor verde enfermizo se derramó. Kyborg dio un paso atrás, sus sistemas ya detectaban altos niveles de radiación. De ninguna manera. En el interior, cuidadosamente apilados en cajas reforzadas, había una cantidad increíble de kriptonita. El aire se volvió pesado con la comprensión. Los ojos de Starfire se abrieron de par en par con preocupación. La habitual alegría de Chico Bestia desapareció. Blue Beetle se puso rígido y su armadura reaccionó instintivamente al material peligroso. Robin respiró lentamente y su mirada pasó de la kriptonita a Arthur. Antes de que Arthur pudiera siquiera formar una respuesta, un fuerte crujido partió el aire. Una bala de francotirador atravesó la oscuridad y apuntó directamente a su cabeza. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo se movió. Una sombra, no, una figura, que se abría paso entre la oscuridad a los pies de Arthur. La criatura era humanoide, su cuerpo estaba envuelto en una niebla negra y cambiante, sus ojos brillaban con un rojo malévolo. Unos cuernos irregulares y rotos sobresalían de su cráneo, y sus dedos alargados terminaban en garras malvadas. La sombra demoníaca se movió más rápido de lo que cualquier humano podría reaccionar, lanzándose hacia la trayectoria de la bala. La bala se incrustó profundamente en su pecho y, en lugar de sangre, un humo espeso y negro se filtró de la herida. Apenas se inmutó. Su cabeza se giró hacia Arthur y el brillo inquietante de sus ojos parpadeó como brasas moribundas. Mi señor, dijo con voz áspera, una mezcla antinatural de múltiples tonos, superpuestos y distorsionados. La mirada de Arthur se cruzó con la suya, sin inmutarse en absoluto. Apenas parpadeó. Simplemente suspiró y miró por encima del hombro. En el momento en que apareció el soldado de la sombra de Arthur, los titanes se congelaron. Las orejas de Chico Bestia se aplanaron mientras instintivamente cambiaba de su forma animal a su forma humana, sus grandes ojos verdes fijos en la extraña figura. ¿Qué diablos es eso? El ojo mecánico de Kyborg escaneó la entidad de inmediato y sus sistemas trabajaron horas extra para analizarla. Está bien, esa cosa no es normal, murmuró, moviéndose ligeramente para apuntar el cañón de su brazo. El cuerpo de Robin se tensó y se interpuso entre la sombra y el equipo por puro instinto. No hizo ningún movimiento precipitado, pero su postura era cautelosa. Arthur, dijo en voz baja, controlada, ¿qué demonios acabas de invocar? Arthur, tan tranquilo como siempre, se limitó a mirar al ser y luego volvió a mirarlos. Oh, él. Es mi soldado, respondió con indiferencia, como si eso lo explicara todo. El soldado de la sombra se sacudió levemente y giró la cabeza hacia Robin. Sus ojos de un rojo intenso parpadearon. Aún tenía la bala alojada en el pecho, pero la herida ya se estaba cerrando. Robin se puso rígido pero no retrocedió. Raven, sin embargo, era la única que no parecía particularmente sorprendida. Se cruzó de brazos y observó la escena con una expresión entrecerrada. TCH, sabía que tenías algo así.
Arthur levantó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y qué lo delató? Raven puso los ojos en blanco. Por favor. Tu energía es tan oscura que parece la mía, la forma en que peleas tiene algo antinatural. No sabía exactamente qué, pero tenía mis sospechas. Chico Bestia miró a ambos y luego a la criatura. Entonces, espera, ¿esta cosa te escucha? La sombra giró su cabeza hacia Chico Bestia, y sus labios, si es que tenía labios, se curvaron en algo que casi parecía una sonrisa. Mi señor, y repitió con esa voz misteriosa y estratificada. A Chico Bestia se le puso la piel de gallina. Sí, no, odio eso. Bueno, eres libre de creer lo que quieras, murmuró Arthur antes de volver su atención al lugar de donde había venido el disparo del francotirador. No tengo idea de por qué el nombre de mi familia está en esa caja, pero me ocuparé de eso después de que nos ocupemos de esto. Robin, siempre táctico, siguió la trayectoria de la bala de inmediato. Sus ojos enmascarados se fijaron en un tejado que dominaba el puerto. Allí arriba, anunció, mientras buscaba su pistola de agarre. En el momento en que señaló, una figura apareció en la penumbra y se paró en el borde del tejado con una postura casi despreocupada. La luz de la luna se reflejaba en su característica máscara mitad negra, mitad naranja. Slade, gruñó Robin. Deathstroke inclinó levemente la cabeza y bajó el rifle ahora que su posición estaba expuesta. Su voz sonaba con la misma diversión fría que siempre tenía. No está mal, muchacho. Pero no tenía intención de matar, dijo, mirando a Arthur. Todavía. Capítulo 20. Arthur vs Deathstroke. La mirada de Arthur se fijó en Deathstroke, inescrutable e inquebrantable. El asesino se encontraba sobre ellos, en posición de depredador, como si estuviera evaluando a su presa. La luz de la luna proyectaba sombras irregulares sobre el tejado, lo que hacía que su máscara mitad negra, mitad naranja pareciera aún más amenazante. Arthur no reaccionó ni con palabras ni con un cambio de postura. Simplemente miró. Ese silencio fue suficiente. Desde la oscuridad a sus pies, las sombras se retorcían y se retorcían de forma antinatural, estirándose como zarcillos vivos. Luego tomaron pie. Una a una, aparecieron las figuras. 5, todas vestidas de un negro abisal, con cuerpos que se movían como el humo, pero que eran desconcertantemente sólidos. Sus ojos brillantes parpadeaban como brasas y sus cabezas estaban coronadas por cuernos dentados. Se quedaron quietos, esperando la orden de su amo, con sus manos con garras retorciéndose de anticipación. Deathstroke inclinó ligeramente la cabeza y bajó el rifle por completo. Su único ojo brillaba con algo entre divertido e intrigado. Qué extraño, reflexionó. Su tono seguía siendo ilegible, pero no había forma de negar que estaba observando, analizando. Deathstroke permaneció inmóvil, encaramado en el tejado como un espectro de guerra. El zumbido mecánico del puerto se desvaneció en el fondo mientras observaba la escena que tenía ante sí. Arthur Blackwing, de pie entre sus sombras de pesadilla, era una anomalía que despertó su interés. El asesino soltó una risita y ajustó la empuñadura del rifle. Debe ser Arthur Blackwing. Qué tipo tan extraño. Su voz era tranquila, mesurada, pero con un toque de diversión. Y yo que pensaba que tu familia no era más que un grupo de lacayos que jugaban a la ciencia y a la política. Inclinó la cabeza ligeramente y entrecerró el único ojo que tenía detrás de la máscara. Pero siempre hay una oveja negra, ¿no? Sus palabras eran deliberadas, inquisitivas, buscando una reacción. Aún así, no tiene sentido que andes con esos idiotas. Hizo un gesto vago hacia los titanes, con un evidente desdén. Arthur, inmóvil como una piedra, lo miró a los ojos. La gran espada que descansaba a su espalda se movió cuando él la tomó y sus dedos rodearon la empuñadura. Con un movimiento suave, la sacó y la enorme hoja brilló bajo la luz de la luna cuando la levantó con una mano y la apuntó directamente a Deathstroke. Tendrás que responderme algunas cosas, dijo Arthur con voz fría y firme. Justo después de que te dé una paliza. La mirada de Deathstroke pasó de Arthur a Robin, sin que el destello de diversión abandonara su expresión fría. Ajustó ligeramente su postura, con una sonrisa burlona en el borde de su máscara. ¿De verdad crees que vas a detenerme? Reflexionó, su tono destilaba superioridad burlancia. Robin, el chico prodigio convertido en aspirante a líder. Y tú, pequeño maestro Arthur, no puedo dejar que interfieras aquí, ¿entiendes? Dijo con voz fría y calculadora. Ya me han pagado. El aire tenso que rodeaba los muelles parecía crujir de energía mientras Arthur se preparaba, con su gran espada en la mano y los soldados de las sombras desplegados detrás de él, preparados para el caos que estaba a punto de desatarse. Los titanes se formaron, en alerta, con los ojos atentos a cualquier nueva amenaza. La voz de Deathstroke resonó desde el otro lado de la calle. Y, por cierto, nunca mencioné que estaba solo. Antes de que los titanes pudieran reaccionar, el suelo tembló bajo sus pies. En un instante, la tierra se quebró y enormes rocas se alzaron del suelo, rompiendo el silencio. Una figura imponente emergió de los escombros. Un mamut. Su enorme cuerpo bloqueaba la luz de la luna mientras gritaba con voz grave y grave. Es hora de arruinar esta pequeña fiesta.
Sin previo aviso, el suelo volvió a agrietarse y, desde abajo, apareció Terra, con las manos en alto mientras manipulaba la tierra sin esfuerzo. Losas de piedra gigantes salieron disparadas del suelo y se lanzaron hacia los titanes con una velocidad aterradora. No pueden huir de mí, se burló, con una sonrisa maliciosa en la comisura de sus labios. La expresión de Arthur se endureció cuando estalló la batalla. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, un remolino de magia rosa estalló en el aire. Jinx, que estaba cerca, sonrió con picardía mientras liberaba un rayo de energía pura del caos. ¿Puedes manejar la mala suerte, muchacho? Los ojos de Chico Bestia se abrieron de par en par por la sorpresa. Espera, ¿no se supone que estos tipos deberían estar encerrados en prisión? Se volvió hacia Robin, que ya estaba formulando un plan. Deathstroke, que ahora estaba apoyado tranquilamente contra una caja cercana, simplemente sonrió. Los liberé, por supuesto. Arthur, observando el caos que lo rodeaba, dejó escapar un profundo suspiro. Sí, encarcelar a un supervillano, gran idea. Su voz destilaba sarcasmo, pero no había tiempo para quejas. Con un movimiento rápido, desenvainó su gran espada y sus soldados de las sombras se lanzaron a la batalla para enfrentarse a las amenazas que se avecinaban. Mientras Arthur se giraba para atacar a Deathstroke, la voz de Robin resonó, firme y aguda. Arthur, espera. ¿No puedes? Pero Arthur no se detuvo. En medio del caos, esquivó una roca lanzada por Terra y evitó por poco un rayo caótico de Jinx. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Deathstroke, el asesino que observaba con calma el campo de batalla. Arthur. Gritó Robin de nuevo, pero esta vez fue ahogado por el rugido de la batalla. Sin mirarlo ni una vez, Arthur murmuró para sí mismo. Ya terminé con los planes por ahora. Su voz era firme, inquebrantable ante la locura que lo rodeaba. Sus soldados de sombra continuaron enfrentándose a las construcciones de piedra de Terra y la fuerza bruta de Mammoth mientras se dirigía hacia Deathstroke. Los ojos de Robin se entrecerraron, al darse cuenta de que ya no había forma de detenerlo. Volvió su atención al campo de batalla. Deathstroke, al notar el cambio de marea, comenzó a retroceder, un movimiento calculado. Su máscara mitad negra, mitad naranja brilló cuando giró sobre sus talones y desapareció en la noche como una sombra que se desvanece en la oscuridad. La voz de Arthur sonó llena de intenciones letales. No podrás escapar de mí, Slade. Deathstroke no perdió el paso. Con la misma precisión fría de siempre, se giró ligeramente y sacó su arma con un movimiento rápido. Se oyó el sonido de los disparos, una serie de balas se dirigieron hacia Arthur. Pero sin dudarlo, Arthur utilizó su gran espada como escudo con una facilidad experta, desviando las balas. Las balas rebotaron en su espada, lanzando chispas en todas direcciones, pero ninguna dio en el blanco. Impresionante, murmuró Deathstroke sin perder el ritmo. Aceleró y se dirigió hacia las sombras de un almacén industrial que había más adelante, deslizándose hacia adentro como un fantasma. Sin dudarlo un momento, Arthur lo siguió. La entrada al almacén se alzaba ante él mientras los sonidos de la batalla se desvanecían lentamente en la distancia. Los ojos de Arthur recorrieron la habitación, pero no había señales de Deathstroke. Solo el eco de sus propios pasos y el sonido rítmico de su respiración. Eres predecible, Arthur Blackwing, llamó la voz de Deathstroke desde la oscuridad, tranquila y firme, como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Te apresuras sin considerar las consecuencias. Arthur apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. Ya he considerado las consecuencias. No te irás de aquí hasta que tenga respuestas. Una risa baja resonó entre las sombras. ¿Respuestas? Son como su familia. Todos ustedes, ovejas que se precipitan sin entender el panorama general, jugando un juego que es demasiado para ustedes. Entonces, en un instante, apareció Deathstroke. Un borrón de movimiento, su cuerpo era un destello mitad negro, mitad naranja mientras se lanzaba hacia adelante, sus espadas se dirigían hacia Arthur con un arco mortal. Arthur logró levantar fácilmente su espada a tiempo, desviando los golpes con un sonido metálico que reverberó por todo el almacén vacío. La fuerza del golpe envió una onda expansiva por los brazos de Deathstroke, pero sus pies se mantuvieron firmes. Hablas demasiado, gruñó Arthur, entrecerrando los ojos. Deathstroke no perdió un segundo. Sus movimientos eran precisos, fluidos, como si estuviera bailando con la muerte misma. Es mejor que hablar demasiado poco, Blackwing, replicó, con su voz todavía firme pero llena de ese tono frío y confiado. Te estoy dando una oportunidad para aprender. Los dos volvieron a chocar y sus armas chocaron con un estruendo ensordecedor. La gran espada de Arthur se balanceó en un arco enorme y chocó con las hojas de Deathstroke en una lluvia de chispas. Los movimientos del asesino eran fluidos, precisos, una danza letal perfeccionada por años de entrenamiento. Él tenía más experiencia y sus golpes eran una mancha de precisión mortal. Pero Arthur no se quedaba atrás. Incluso bajo el peso de la gran espada, se mantuvo firme y utilizó su poder puro para obligar a Deathstroke a retroceder. Cada golpe que Arthur asestaba no se basaba en la delicadeza, sino en una fuerza abrumadora.
Cuando las hojas de Deathstroke se dirigían hacia su pecho, Arthur las bloqueaba con la parte plana de su gran espada y el impacto enviaba ondas de choque por sus brazos. La máscara de Deathstroke brillaba con fría diversión, su voz era suave pero con un matiz letal. Eres fuerte, Blackwing, pero te falta control. Se dio la vuelta y sus espadas cayeron sobre el hombro expuesto de Arthur a la velocidad del rayo. No necesito delicadeza, gruñó Arthur, con voz baja y peligrosa. Tengo demasiadas estadísticas de fuerza, ¿sabes? Arthur se lanzó hacia adelante, impulsó su cuerpo hacia adelante con un gruñido y golpeó con el hombro el pecho de Deathstroke. La fuerza hizo que Deathstroke se deslizara hacia atrás, apenas logrando mantener el equilibrio. El ojo del asesino brilló al reconocerlo, pero antes de que pudiera reaccionar, Arthur aprovechó la ventaja. Agarró la parte delantera de la armadura de Deathstroke con una mano y lo levantó del suelo. Los ojos de Deathstroke se abrieron ligeramente, el único indicio de sorpresa visible debajo de su máscara. Arthur no le dio un momento para recuperarse. Golpeó con el puño la sección media de Deathstroke, un golpe brutal que envió ondas de choque a través del cuerpo del asesino. Un dolor abrasador le atravesó las costillas. Una tos gutural y húmeda le arrancó la garganta y una salpicadura de sangre goteó al suelo. Se limpió la boca con el dorso del guante y entrecerró el único ojo con una furia fría. TCH, todo ese poder y ni una pizca de habilidad, sin clase. Se burló Deathstroke, con su único ojo clavado en Arthur, afilado con desdén. Arthur sonrió con sorna, la sangre goteaba de un corte en su labio. De su sombra, un soldado de sombra se deslizó silenciosamente, deslizándose hacia la propia sombra de Deathstroke. Arthur sonrió con sorna. Se acabó para ti, Slade. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.